Buenas noches. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10, versos 42 al 45, y ténganlo ahí abierto. Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. ¿Sí? Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Ayúdame a ponerle la siguiente diapositiva. Hoy vamos a ver el tema de la cruz como una misión de rescate, ¿sí? Revisando lo que yo ya he predicado los días viernes en el servicio, digamos, de crucifixión, en años anteriores, hemos predicado sobre, en primera instancia, sobre la necesidad de la expiación. Hablamos un poco de lo que significaba la Pascua, el Cordero Pascual, el sacrificio de un animalito en el Antiguo Testamento y cómo eso nos llevaba a entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces hablábamos de perspectivas específicas sobre la expiación. Hablábamos, si ustedes revisan ahí unos de los videos, ahí están escondidos en nuestro canal de YouTube, ustedes podrán ver que hay perspectivas de que hay una corriente teológica que dice que la expiación, el sacrificio, no era necesario de manera... No había necesidad de sacrificio. Obviamente es una perspectiva antibíblica. La otra perspectiva dice que la expiación era hipotéticamente necesaria. Como quien dice, bueno, Jesús lo ofreció y por eso es que había que hacerlo. Pero si Jesús no lo hubiera ofrecido, no había necesidad de expiación. Otra perspectiva que tampoco es bíblica. La perspectiva que nosotros creemos que es la perspectiva bíblica es la perspectiva que dice que la expiación era absolutamente necesaria, y desarrollamos un poco acerca de eso. Ahora, ¿por qué era absolutamente necesaria esa perspectiva? ¿Sí? Esa expiación, ¿por qué era necesaria? Porque Dios es justo, ¿sí? Y Dios en ninguna instancia tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, teníamos que entender nuestra condición de deudores, enemigos y criminales. Todas esas cuestiones ya las hemos hablado, ustedes las pueden seguir viendo ahí en nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a hablar de una de las figuras más importantes en toda la Biblia. Y el concepto del rescate es un concepto que muy pocas veces se toca, pero que es necesario entenderlo. La crucifixión, la cruz de Cristo, es una misión de rescate. Y no solamente es una analogía, sino que para el antiguo Israel esta era una cuestión muy real, y lo vamos a ir viendo en las figuras del Antiguo Testamento. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Ahí en sus Biblias ustedes lo pueden seguir. Dice de la siguiente manera: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. El verso 45 es el que nos importa ahorita. Dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok. Jesús estaba comunicando a sus discípulos la esencia de su ministerio terrenal. La esencia del por qué Él se tuvo que encarnar. Y Él se esforzaba por expresarlo de una manera gráfica, concisa, para que sus discípulos, en ese momento todavía un tanto ingenuos, comprendieran de una vez por todas lo que Jesús había venido a hacer cuando se encarnó. Dijo Jesús que no había venido a que los sirvieran, sino que Él había venido a servir poniendo su vida en rescate por muchos. Esa expresión por muchos, a la hora del análisis bíblico en su totalidad, lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen acerca de los muchos que serán salvos, concluimos que son los elegidos de Dios. Jesús vino a poner su vida en rescate por sus elegidos. La palabra griega que Marcos utiliza aquí para traducir al español como rescate es de un verbo que se pronuncia luo en el griego, que significa desatar, liberar.
¿sí? Este término en griego es la raíz de una palabra que se pronuncia lutrón. Y esa palabra es la que se emplea precisamente aquí, rescate. Es una buena traducción porque el rescate se refiere a soltar algo que está cautivo. Ahora, cuando pensamos en un rescate, generalmente pensamos en un secuestro, ¿no? Los músicos o los que les gusta la música contemporánea piensan en una banda musical, pero no tiene que ver la banda musical rescate acá, sino que cuando hablamos del concepto rescate, ¿en qué pensamos? Pensamos en un secuestro, ¿no? En una persona que está atrapada en contra de su voluntad y que se quisiera liberar, pero no puede. Entonces se tiene que hacer una misión de rescate. Y generalmente cuando se piensa en un rescate, se piensa en un pago monetario que el secuestrador está exigiendo por la persona que tiene de rehén. El concepto de rescate tenía la misma connotación en el mundo antiguo, pero también podía ser el precio que se pagaba por un rescate por un esclavo. Generalmente en las batallas o en las guerras, militarmente hablando, cuando alguien conquistaba, tomaba rehenes o tomaba esclavos y estos querían ser rescatados en algún punto. Si bien no vemos la palabra rescate con frecuencia en las escrituras, el concepto de rescate es un concepto subyacente a todo el término bíblico de la redención. Y vamos a ir a un par de figuras del Antiguo Testamento en cómo el rescate hace sentido acá. En las categorías bíblicas, el redentor era aquel que actuaba para liberar a otro, ¿no? Por lo tanto, se dice que Dios es el redentor de Israel. Y eso sí lo encontramos muchas veces en la Escritura. Y es el redentor de Israel, la figura máxima de la redención de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, es cuando libera a todo el pueblo de Egipto, ¿no? La historia del Éxodo es una historia de redención, finalmente una historia de rescate. Esto nos lleva de vuelta a la cruz, donde Jesús hizo expiación por su pueblo y lo rescató, satisfaciendo los requisitos de la justicia divina. Como hemos visto, la expiación es un evento multifacético. Jesús se muestra como nuestro fiador debido a que nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Teníamos una deuda tan grande con el Padre que no la podíamos pagar, necesitábamos un fiador. Entonces el Padre vino y dijo, ¿quién va a pagar esto? Y Jesús dijo, yo soy el fiador de estos que no pueden pagar, nosotros. Jesús también se ofrece como el sustituto. Bueno, pero para pagar esa deuda alguien tiene que morir. Entonces Jesús dijo, yo voy a morir. ¿Sí? Y se pone entonces en nuestro lugar y entonces así viene a funcionar Él como un mediador. Las dos partes irreconciliables, el Padre y nosotros, Jesús viene a ponerse en medio y hace una mediación para que vuelva a haber reconciliación. Pero también se le ve este concepto en el Nuevo Testamento a Jesús como el Redentor, aquel que redime a su pueblo del cautiverio, liberándolo, ofreciéndose él mismo como rescate. Esta tarea era el corazón mismo de la misión de Cristo y la cruz nos va a enseñar acerca de esto. Recordemos que al comienzo de su ministerio, Jesús entró en la sinagoga, regresando del desierto. Él entra a la sinagoga, abre el rollo en el libro de Isaías y busca una cita en específico, lo que en nuestras Biblias hoy sería Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Y es literalmente una cita, una referencia directa que se hace en el Nuevo Testamento en Lucas 4, versos 18 al 19. Va a aparecer aquí en la pantalla y dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Ven la imagen ahí del rescate? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Otra vez la imagen del rescate, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía estableció el carácter del ministerio de Jesús como Mesías. Incluía la liberación de los cautivos. En otras palabras, Jesús decía que había venido a liberar a aquellos que estaban en cautiverio.
¿Qué cautiverio? El cautiverio obviamente del pecado. Y lo haría mediante un pago de rescate. Debemos ser cautelosos aquí, porque una de las perspectivas sobre la expiación, una de las malas perspectivas sobre la expiación, que ha competido en la mente de los teólogos y finalmente en la mente de los creyentes a lo largo de la historia, se conoce como la teoría del rescate. Pero esa teoría del rescate se ha articulado de diferentes maneras y por lo tanto hay que tener cuidado cómo se articula. La primera es que en esta transacción en la que Jesús pagó un rescate, muchos dicen que Jesús, cuando se ofreció en la cruz, pagó el rescate a Satanás. Porque Satanás era el que tenía en cautiverio al pueblo de Cristo. Entonces era Satanás el que estaba pidiendo el pago del rescate y fue Jesús quien vino, quien lo pagó y se lo pagó a Satanás para que fuésemos liberados. En otras palabras, Satanás era el secuestrador que nos había arrebatado de la mano del Padre. Cristo vino, pagó el rescate al diablo y nos liberó. Es fácil ver cómo esa teoría podría tener sentido, pero hay que tener cuidado porque no es la perspectiva bíblica, no es la teoría del rescate que leeríamos en la Biblia. Después de todo, ¿a quién suele fijar un rescate? No lo establece una comisión de comercio que llega a calcular el precio en el mercado, no, el precio del rescate lo fija inicialmente el secuestrador, el esclavista, para poder obtener una ganancia, ¿no? Él determina el precio del rescate y luego quienes intentan liberar al secuestrado, al esclavo, al prisionero, entonces le dan un valor monetario para que el que tenga cautivo al secuestrado lo puedan liberar. Dado que el Nuevo Testamento habla del hombre caído como un hombre esclavizado al pecado, y dado que Satanás es el enemigo y el tentador, es fácil concluir en esa teoría que fue Satanás quien mantuvo esclavizado a los elegidos de Dios y luego exigió un rescate por ellos. Pero la Biblia destaca que el vencedor en la historia de la redención es Cristo. En latín hay una frase que se leería Christus Victor, Cristo victorioso, ¿no? Y este es el aspecto mediante el cual Jesucristo en la cruz triunfa sobre Satanás. Y Pablo en Colosenses habla precisamente de esta imagen, de que exhibió públicamente a Satanás y a sus huestes y triunfó sobre ellos en la cruz. La Biblia habla del triunfo de Cristo. Sin embargo, esta lucha y esta teoría del rescate que acabo de articular, ¿a quién pintaría como el vencedor? No pinta a Jesús como el vencedor, sino a Satanás. Porque Satanás finalmente tenía esclavizados a los elegidos de Dios y cuando él obtuvo el pago por lo que él había logrado al secuestrar a los elegidos de Dios, finalmente él obtuvo el pago y liberó a los elegidos y pareciera ser que entonces ya no es Christus Victor, sino Satanus Victor, ¿verdad? Satanás victorioso porque él obtuvo la victoria. Sí. Él era el que tenía esclavizados a los hijos de Dios. Entonces, esta no es una perspectiva bíblica. Debemos entender y sostener otra teoría del rescate que la Biblia sí nos da. Y lo que la Biblia nos enseña es que el pago por un rescate no fue a Satanás, sino que fue al Padre. Ahora, esto parecería a veces contradictorio en una marcha de estas ateas allá en Estados Unidos, en tantas que han hecho, ¿no? Sacan un gran cartel, ¿va? Y dice, con esa furia de los ateos, odian la religión. Y en el cartel decía el cuate, miren la contradicción de los cristianos, ¿sí? Porque dicen que Jesús vino a morir, a liberar a los cristianos de la ira del Padre. Y Jesús dice ser Dios. Entonces Él vino a salvar a los cristianos de Dios mismo. Pareciera ser una contradicción, pero no es una contradicción. De hecho, es una paradoja que es necesario entenderla a partir de la posición de Dios.
Dios es el dueño de todo lo que existe. Una vez sus criaturas se rebelan en contra de Él, esas criaturas están presas de su pecado y Dios exige un pago porque su santidad fue violentada. Entonces, esta no es una contradicción, sino que en los términos de la Trinidad, en los términos bíblicos, quienes están cautivos son los hijos de Dios y le deben a Dios. El ofendido es Dios, no Satanás. A quien se le debe un pago es al Padre, no a Satanás. Entonces la teoría del rescate, que creemos que sí es bíblica, es aquella que nos enseña que Dios era el que debía liberar a aquellos que estaban esclavizados por el pecado. Aquel que es la parte ofendida en todo el complejo del pecado, el Padre, a Él se le debía un pago. Jesús no negoció con Satanás por nuestra salvación. Jesús no negoció antes de la fundación del mundo con Satanás por aquellos que iban a caer en pecado. No, el pacto en el pasado eterno se hizo en la Trinidad. Fueron los miembros de la Trinidad los que discutieron entre sí el pago que había que hacer por las criaturas que iban a caer en el pecado. La negociación para rescatar a los elegidos de Dios no fue con Satanás. Satanás nunca tuvo, como se dice, la sartén por el mango, no. Quien tuvo la sartén por el mango siempre fue el Padre. Él fue la parte ofendida y alguien tenía que rescatarnos de la ira justa del Padre que tenía que caer sobre aquellos que habíamos pecado. Se ofreció a sí mismo Jesús como pago por el pecado para el Padre. Al ofrecerse así, entonces redimió a su pueblo y lo redimió del cautiverio. El tema del rescate y la redención es una idea que a menudo se pasa por alto, pero está profundamente arraigada en las Escrituras, en pasajes que leemos así de paso y que hay que leerlos porque así dice el plan de lectura anual. Y hoy me toca leer estas partes de Levítico, estas partes de Éxodo. No mucho las entiendo, así era la onda ya, pero ya la leí. Pero realmente cuando uno entiende estos pasajes, se da cuenta que están íntimamente relacionados con la cruz de Cristo, con lo que Jesús vino a hacer. Está profundamente arraigado en la Escritura la teoría del rescate, una teoría correcta. Y para comprenderlo vamos a dirigir nuestra atención a algunos pasajes bastante oscuros y extraños, pero que son importantes de entender. En el primero de ellos vamos a leer en Éxodo 21, versos 1 al 6, Dios ordena a Moisés una ley específica para el pueblo de Dios. Y eso tiene que ver con los esclavos. Leamos Éxodo 21, versos 1 al 6. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. A ver, leamos de nuevo el verso 5. Dale ahí, el verso 5. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ok, ¿qué está diciendo la Biblia aquí? Este pasaje es innegablemente ajeno a nuestra cultura occidental. Cuando hablamos de esclavitud hoy, no, todo el mundo se pone en contra, ¿verdad? Y este es uno de los supuestos argumentos de las demás cosmovisiones, específicamente la cosmovisión atea, en contra del cristianismo. ¿Cómo puede ser la Biblia un libro cuando habla de cosas tan malas? La esclavitud, eso es
malísimo. Eso, y imagínense, el pueblo de Dios aceptaba esclavos. Esto parece ser muy tosco, ¿no? Muy bajo, muy vil, pero hay que entenderlo en su contexto. Y hoy vamos a ver cómo esto habla precisamente del rescate y la hermosa imagen de la cruz de Cristo. Algunos podrían encontrar estas palabras muy ofensivas, ¿no? Porque están en la ley bíblica respecto a los esclavos. Y creímos, y es necesario entender que la Biblia sí abogaba por la redención de los esclavos. Pues bien, esta es una esclavitud diferente a la que la gente se imagina. Esta no es una esclavitud, la que está hablando aquí, Éxodo, no es una esclavitud de aquella que nos pintan las películas, que agarraban a los pobres negritos y los en contra de su voluntad y los marcaban como que eran ganado y les ponían grillos en los pies y grilletes en los pies y en las manos y los obligaban a trabajar. Era una esclavitud así déspota y tiránica. Esa no es la esclavitud que habla este pasaje. Este pasaje está hablando de una servidumbre por contrato. Es distinto. No es la esclavitud burda y horrible que se nos pinta, sino que esta es una esclavitud, una servidumbre por contrato. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de esto. Los antecedentes de este tipo de esclavitud. En primer lugar, a los judíos no se les permitía esclavizar a otros judíos como se hacía en las conquistas militares. La ley de Dios prohibía eminentemente eso. Solo allí ya podemos desbaratar el argumento de que alguien diga, es que la misma Biblia propone la esclavitud, ¿no? La misma ley prohibía a los judíos esclavizar a otros judíos. Sin embargo, en Israel existían disposiciones para las servidumbres por contrato, y esta es una de ellas. Estas especificaciones se basaban en la economía de aquella época. Si una persona llegaba a contraer una deuda muy grande y no la podía pagar, esta persona tenía un último recurso. La única forma en la que puedo pagar es sometiéndome a aquel que le debo como esclavo. Y entonces voy a servirle durante tanto tiempo para pagar mi deuda. Esto respondía a cuestiones económicas, no a cuestiones inmorales como las de las guerras que vemos en otras circunstancias. Si una persona entonces se ofrecía para pagar su deuda por medio de su servicio, lo hacía básicamente con su trabajo. Si la deuda era grande, podía necesitar entonces algunos años para pagar esa deuda que tenía, y las leyes de Israel de todas maneras proveían lo que llamamos un año sabático. El cuate podía servir durante 6 años, pero el 7º año iba a recuperar su libertad. La ley prohibía la esclavitud perpetua de esa forma, y entonces daba una provisión para la libertad de los esclavos. Las leyes de Israel exigían que cada año sabático el siervo por contrato debía ser liberado independientemente si la deuda había sido cancelada o no. Imagínense qué fabulosa finalmente la ley del antiguo Israel. Lo mismo ocurría cada 7 años cuando llegaba el año de jubileo. Estas liberaciones en años sabáticos se mencionan también en Éxodo 21. Lo interesante de este texto no son tanto el tema de los esclavos y eso, sino que la última parte, la que yo les dije que volviéramos a leer. Si este esclavo o este contratado finalmente llegaba con la persona a la que le debía y esa persona sucedía, vean ustedes, el dueño de la hacienda ahora tenía este siervo contratado, y como era un buen siervo y le estaba pagando la deuda, a veces le daba una de sus hijas para que se casara con este siervo. O generosa y bondadosamente le proveía una mujer de sus sirvientes para que este hombre, que había entrado soltero, digamos, a pagar su deuda, siendo un servidor, un contratado, el amo todavía tenía esa bondad en él de proveerle esposa y que pudiese formar un hogar.
Esta parte del texto parece particularmente dura porque dice que si entró soltero y se casó siendo esclavo y tuvo hijos, cuando salga libre no se puede llevar a su esposa y a sus hijos. Parecía muy duro lo que estamos leyendo aquí, pero hay que entenderlo, ¿ok? Por eso nunca lean la Biblia sin entender el contexto. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Si el siervo estaba pagando la deuda, ahora tenía una esposa, esto no es un trato cruel e injusto. La idea de que un hombre soltero le debe una deuda a alguien y la tiene que pagar, esa persona ahora se convierte en su amo. Cuando una persona quería casarse con una hija de alguien, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a pagar la dote de las vírgenes. Y esa dote de las vírgenes no era para comprar a la patoja, sino que tenía otros propósitos. En primera instancia tenía el propósito de que el padre de la hija quería comprobar si este peludo podía mantener a su hija, sostenerla. Entonces, cuando pedían la dote de las vírgenes, era una muestra de que el muchacho se había preparado y no iba a llevar a sufrir escasez a su esposa, ¿no? Entonces, no era una cuestión de comprar a las mujeres, como generalmente la gente lo ve así. Pero si este cuate estaba como siervo contratado porque se había él mismo sometido para pagar su deuda, si apenas estaba pagando su deuda, mucho menos iba a tener la dote de las vírgenes. Entonces, este cuate tenía dos opciones, ¿sí? Tenía dos opciones. Podía cumplir su contrato y pagar su deuda, irse libre a ganarse la vida, a ahorrar y regresar posteriormente a pagar la dote para el dueño de la hacienda para poder llevarse a su esposa y a sus hijos. Esto parecía duro, ¿verdad? Pero estaba la otra opción, ¿no? Que es lo que leímos aquí. El esclavo decía, el siervo contratado finalmente decía, miren, con este amo me va muy bien. Si yo me voy solo allá afuera a intentar hacer mi vida, yo solo no me va a ir tan bien como me va con este señor. Por eso cuando leímos Éxodo 21 dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, y los amo tanto que estoy dispuesto a ser siervo para siempre, porque a mí aquí me va tan bien que prefiero ser siervo para siempre que ir allá afuera y yo solito ver qué hago. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de la resolución de la esclavitud acá es precisamente la imagen de la salvación. Porque cuando venimos al Padre y venimos a la casa del Padre, tenemos, si lo quieren ver así, dos opciones. O nos vamos fuera de la casa del Padre e intentamos hacer nuestra vida solitos y sabemos que no vamos a poder. O nos quedamos por amor con el Padre para siempre, en donde Él finalmente, dense cuenta, ¿por qué el esclavo llega a decir, yo amo a mi amo, yo amo a mi dueño? ¿Por qué el esclavo llegaba a decir eso? Porque el amo no lo trataba como un vil esclavo, sino finalmente lo trataba como uno de sus hijos, al punto que le dio una de sus hijas para ser su esposa, le dio una de sus siervas. ¿Ven cómo la acusación del ateísmo, es que la esclavitud, qué mala? No es la esclavitud que ellos pintan. Esta es una esclavitud maravillosa, una servidumbre en donde el dueño de la hacienda trata bien a sus sirvientes. Había otra costumbre estrechamente relacionada en Israel. Y vean cómo estos pasajes oscuros del Antiguo Testamento nos están ayudando a entender precisamente la teoría del rescate. La otra costumbre era la costumbre del pariente redentor. Este era un pariente
que estaba autorizado para pagar las deudas de alguien, ¿sí? Incluyendo el precio de la novia. Encontraremos esta costumbre establecida en otro texto poco conocido del Antiguo Testamento. Este es Levítico 25, versos 23 al 27. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero ¿qué significa esto? Y creo que no lo vamos a leer también porque sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con este punto, porque hay un libro completo en el Antiguo Testamento que trata sobre este tema y es el libro de Ruth. En el antiguo Israel era costumbre que una familia se hiciera cargo de sus miembros, y si uno de sus miembros se endeudaba, podía haber uno de los parientes que estaba autorizado para pagar esas deudas y liberar al que se había metido en problemas. No le correspondía al gobierno rescatarlos, pero sí un miembro de la familia podía sacar de la pobreza a alguien, comprar sus posesiones y pagar el precio de sus propiedades. Esto era permitido en la ley del antiguo Israel. Como ya les dije, hay un libro entero en el Antiguo Testamento cuya historia está centrada en este drama de esta práctica del pariente redentor, y se trata del libro de Ruth. Ruth va a Israel con Noemí, ya no sabemos esa historia, y más adelante en la historia encontramos a un personaje llamado Booz, y este Booz es quien actúa como este pariente redentor de Noemí y de Ruth. Ahora bien, estos términos y costumbres se aplican a lo largo de la Escritura a la obra precisamente del Mesías, de Cristo, quien finalmente se convierte en nuestro pariente redentor. ¿Quién rescató a Ruth? Vos. ¿Quién rescató a los que estaban esclavizados en el pecado? Cristo. Cristo es como vos. Cristo es ese pariente redentor que por medio de su crucifixión pagó ese rescate. El rescate que Cristo paga obra precisamente como esto, como un pariente redentor para su pueblo. Finalmente, Hebreos trata a Jesús como nuestro hermano mayor, quien finalmente cubre nuestras necesidades. Jesús nos rescata de la servidumbre al pagar el precio de nuestra libertad, restaurándonos así la herencia que habíamos perdido en la casa del Padre. Más importante aún es la imagen que abunda en el Nuevo Testamento con respecto a la relación entre Cristo y la iglesia. La imagen principal que se usa en el Nuevo Testamento es la imagen de la novia de Cristo. Ahora, pensemos en las dos situaciones que les puse en el Antiguo Testamento. Un cuate que se había endeudado, entra a la casa de un hombre y en esa casa está sirviendo, se casa, tiene hijos y ahora no se puede llevar a su esposa y a sus hijos. Necesita pagar un precio por un rescate. Ahora vamos a la historia de Ruth. Ruth otra vez también está endeudada, su suegra está endeudada, ellas no pueden valerse por sí mismas, necesitan alguien que las rescate. Se dan cuenta precisamente que la cruz de Cristo viene a cumplir principalmente esas imágenes de nosotros que estábamos como la novia de Cristo, endeudados. Estábamos sin poder ser liberados. De esa forma, Jesús vino a comprar nuestra redención. Esta es una imagen claramente vinculada a la expiación de Cristo, pues por medio de esta imagen Jesús pagó nuestro rescate, un precio por la novia para comprarla. Nuevamente, en esta imagen vemos al Hijo de Dios comprando entonces nuestra libertad y asegurando nuestra redención. La idea del rescate está entretejida en toda la Escritura. Claramente la intención de la misericordia de Dios siempre fue proveer un redentor. Una de las cosas que hemos dicho constantemente y no nos cansamos de hacerlo es que cuando estudiamos la Biblia desde esta tradición que hemos adoptado, no nos vamos a cansar de explicar que Dios se quiso glorificar como el Redentor. Una de las mayores glorias de Dios es mostrar su capacidad redentora. Y las imágenes del Antiguo Testamento, entendidas en su contexto, nos ayudan a entender cuán sumidos estábamos en la cárcel de nuestros pecados, cuán profundamente estábamos
en cadenas, sin la capacidad de poder liberarnos a nosotros mismos, pero hubo alguien que nos redimió, que nos rescató. Las mayores glorias que podemos ver en la persona de Cristo se manifiestan precisamente en su misión de rescate. Y la cruz nos enseña esto. Claramente la intención de Dios fue proveer un redentor, aquel que pagaría el precio para redimirnos de nuestra esclavitud. A finales del siglo XX, la práctica de tomar rehenes se desarrolló como un medio para pequeños grupos radicales en diferentes partes del mundo, tomar rehenes y meterlos en prisión, ¿verdad? Lo utilizaban como una forma de influir para que grandes potencias, especialmente Estados Unidos, cediera ante algunas demandas. Esto fue una práctica de grupos radicales, ¿no? Del terrorismo y todo lo demás. Agarraban prisioneros y mandaban a los Estados Unidos y decían, si quieren que liberemos a los de la embajada de tal y tal, los Estados Unidos tienen que hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces la práctica se empezó a popularizar tristemente en muchas partes del mundo. Y después lo copiaron ya grupos como los mareros aquí en Guatemala y todo lo demás, ¿verdad? Cuando esto ocurre, surge un dilema moral. Si se paga un rescate a quienes mantienen a personas como rehenes, los malhechores van a decir, funcionó, volvamos a tomar rehenes y volvemos a cobrar. Y volvemos a tomar rehenes y volvemos a cobrar. Pero los Estados Unidos adoptó una política muy seria, ¿verdad? Con terroristas, con ese tipo de gente, no se negocia. Entonces no se les da a los terroristas lo que piden, sino que el gobierno de los Estados Unidos siempre busca la forma de liberar a los rehenes de otra manera, por otros medios. Ahora, Dios nunca descartó el pago de un precio para rescatar a su pueblo de una destrucción segura. Cristo vino y pagó el rescate para asegurar la liberación de su pueblo, el pueblo que estaba cautivo por el pecado. Cristo dio este rescate voluntariamente para redimirnos de nuestra esclavitud y acercarnos a Él, liberarnos a Él como su novia amada. Mis hermanos, la teoría del rescate que debemos recordar hoy, precisamente, es aquella teoría que nos recuerda que Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio muy grande por la liberación de sus elegidos. Ustedes y yo nos metimos solitos en ese problema. Nosotros provocamos que hubiese necesidad de un rescate. Recordemos que lo único con lo que contribuimos a nuestra salvación es con nuestro pecado que hizo necesaria nuestra salvación. Lo único que contribuimos es los problemas en los que nos metimos para que el Padre tuviese que idear una misión de rescate. Y la cruz es precisamente esa misión de rescate. Jesús es ese que da su vida para rescatarnos. Jesús es ese pariente redentor. Vean cómo estas son teologías bíblicas, es decir, son temas centrales que los podemos ver en diferentes partes de la Escritura y apuntan a Cristo. Y hoy, al recordar, como comúnmente lo hacemos el día viernes de la llamada Semana Santa, hoy Jesucristo precisamente pagó ese rescate en la cruz. Y con mucha devoción, con mucha reflexión y agradecimiento en nuestro corazón, debemos recordar esto siempre. Jesús, con su cruz, hizo una misión de rescate por nosotros, que nos metimos en problemas e hicimos necesario que Él se entregara y entregara su cuerpo y derramara su sangre para nuestra liberación. Amén.